Mi abuelo guardaba un cofre que nadie podía abrir, pero cuando lo encontré, descubrí el secreto que cambió mi vida para siempre. Desde que tengo memoria, el cofre de mi abuelo fue un misterio en nuestra familia. No porque fuera un objeto majestuoso ni porque tuviera algún valor especial a simple vista, sino porque él mismo lo convirtió en un enigma. Era pequeño, de madera oscura y con marcas de desgaste que hablaban de los años que llevaba guardado. Su cerradura era antigua, de esas que parecen diseñadas para desafiar el tiempo y la paciencia de quienes intentaran forzarlas. Lo recuerdo bien, siempre colocado en la repisa más alta de su armario, fuera del alcance de cualquier mano curiosa. Mi madre me contó que de niño le preguntó muchas veces qué había dentro y que siempre recibió la misma respuesta: algunas cosas es mejor dejarlas cerradas. Con los años, la insistencia desapareció, y el cofre quedó relegado a ser parte de la decoración, un objeto más en el mar de reliquias y recuerdos de una casa que envejecía junto a él. Cuando mi abuelo murió, nadie mencionó el cofre. En el torbellino de la pérdida, de las visitas de familiares lejanos, de los trámites interminables, aquel pequeño objeto quedó olvidado, como si su secreto se hubiera enterrado junto con él. Mi abuela, que aún vivió varios años después, jamás mostró interés en abrirlo. Si le preguntaban, simplemente se encogía de hombros y decía que nunca había sabido qué contenía. Su indiferencia era casi desconcertante, como si todo el misterio que había envuelto aquel cofre durante décadas no significara nada. Con el paso del tiempo, el objeto desapareció de nuestras conversaciones hasta convertirse en una anécdota vaga, algo que mencionábamos de vez en cuando sin darle demasiada importancia. No fue hasta hace 3 meses que volví a pensar en él. Estaba ayudando a mi madre a limpiar la casa de mis abuelos. Hacía años que nadie vivía allí, pero el polvo y la humedad se habían adueñado del lugar de una manera casi inquietante. Cada habitación estaba cargada de recuerdos, de ecos de voces que parecían resonar en cada mueble, en cada fotografía colgada en las paredes. En un momento, mientras vaciaba el armario de la habitación de mi abuelo, lo encontré. Estaba allí, cubierto por una gruesa capa de polvo, pero intacto, como si hubiera estado esperando a que alguien lo encontrara. Al sostenerlo entre mis manos, sentí una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. La madera estaba fría, más de lo que debería estar, y el peso del objeto me pareció desproporcionado para su tamaño. Lo examiné con cuidado, deslizando los dedos sobre la cerradura, notando las pequeñas grietas en la superficie, el desgaste en las esquinas. Algo en mí me dijo que esto no era solo un recuerdo sin importancia. Intenté abrirlo, primero con delicadeza, como si mi respeto por mi abuelo me impidiera forzar demasiado el mecanismo, pero pronto me di cuenta de que la cerradura no cedería tan fácilmente. Probé girarla, empujar la tapa, sacudirlo un poco, pero nada funcionó. La cerradura estaba firmemente sellada, sin ningún indicio de debilidad. Sentí un impulso casi infantil de saber qué había dentro, como si aquel cofre pudiera darme respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado aún. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mientras lo sostenía, sentí un leve movimiento dentro, como si algo pequeño y suelto estuviera atrapado en su interior. Giré el cofre en mis manos, tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. Fue en la parte inferior donde descubrí una pequeña hendidura casi imperceptible. Con la uña, intenté empujarla y, para mi sorpresa, una diminuta pieza de madera se deslizó ligeramente, revelando un compartimento oculto. Dentro encontré un objeto metálico, pequeño y con una inscripción extraña grabada en su superficie. No era una llave, ni una moneda, ni nada que reconociera de inmediato. Junto a él, había algo aún más desconcertante, la mitad de una fotografía en blanco y negro. La imagen estaba desgastada, con los bordes rotos y descoloridos, pero podía distinguir claramente a mi abuelo en ella. A su lado, un hombre desconocido, con una expresión que me resultó inquietante. Lo más extraño era lo que estaba escrito en el reverso de la foto. A pesar del tiempo, la tinta seguía legible, aunque borrosa en algunas partes. La frase me hizo sentir un escalofrío: no los perdones. Haz lo que yo no pude. Me quedé mirando esas palabras, tratando de entender su significado. Eran una advertencia, una confesión, una súplica.
Me pregunté qué historia había detrás de aquel mensaje, que había sucedido en el pasado para que mi abuelo decidiera ocultar algo con tanto cuidado. No podía ignorarlo. No después de encontrar esto. Algo dentro de mí me decía que lo que había descubierto no era solo un recuerdo olvidado, sino el inicio de algo mucho más grande. Decidí que debía abrir el cofre, sin importar lo que hiciera falta. Al día siguiente, buscaría a alguien que pudiera ayudarme con la cerradura. Tenía que saber qué había dentro. Tenía que entender qué significaba todo esto. Porque, aunque aún no lo sabía con certeza, sentía que había encontrado algo que cambiaría mi vida para siempre. Actualización 1. Han pasado varios días desde que encontré el cofre y desde que aquella frase escrita en el reverso de la fotografía se quedó grabada en mi mente con una insistencia casi obsesiva. Al principio intenté no darle demasiada importancia, diciéndome a mí mismo que quizás solo se trataba de un viejo rencor, de algún asunto del pasado que no merecía ser revivido. Pero entre más intentaba ignorarlo, más me invadía la sensación de que esto era algo mucho más profundo, algo que mi abuelo quiso que alguien descubriera cuando él ya no estuviera. El cofre seguía sin abrirse. No había encontrado ninguna forma de forzar la cerradura sin dañarlo, y tampoco tenía pistas sobre una posible llave. Me debatí durante horas entre la idea de intentar abrirlo con herramientas o buscar ayuda de alguien con experiencia en cerraduras antiguas. No quería arruinarlo, pero al mismo tiempo sentía que el tiempo jugaba en mi contra, como si cada minuto que pasara sin saber su contenido fuera una afrenta a la memoria de mi abuelo. Finalmente, después de investigar un poco en línea, decidí llevarlo a un cerrajero especializado en cajas y candados antiguos. Había un taller al otro lado de la ciudad que tenía buenas referencias, así que tomé el cofre y me dirigí allí con una mezcla de ansiedad y expectativa. El taller era pequeño, con un fuerte olor a metal y aceite. Había herramientas de todo tipo colgadas en las paredes y mesas llenas de piezas desmontadas de cerraduras viejas. Un hombre mayor, de manos gruesas y mirada aguda, me recibió detrás del mostrador. Me preguntó qué necesitaba y le mostré el cofre. Observó la cerradura con detenimiento, deslizando los dedos por la superficie como si pudiera leer su historia solo con el tacto. Me dijo que era un mecanismo muy antiguo, probablemente hecho a mano y diseñado para que no cualquiera pudiera abrirlo sin la llave correcta. También me explicó que este tipo de cerraduras solían tener sistemas de seguridad internos que podían atascarse si alguien intentaba forzarlas. Me preguntó si tenía la llave. Le dije que no, que había encontrado el cofre en la casa de mi abuelo y que nadie en la familia sabía cómo abrirlo. Asintió con comprensión y me dijo que podría intentar desbloquearlo, pero que debía tener cuidado para no dañar la estructura. Me dio un precio por el trabajo y acepté sin dudar. Mientras trabajaba, el cerrajero murmuraba para sí mismo, probando diferentes herramientas y métodos. Me dijo que, curiosamente, la cerradura tenía una peculiaridad: dentro del mecanismo había un pequeño diente de metal que no debería estar ahí. Como si alguien lo hubiera colocado intencionalmente para impedir que se abriera con facilidad. Me explicó que esto no era algo común, que la mayoría de las cerraduras tenían un diseño estándar, pero esta había sido alterada. Lo que significaba que mi abuelo no solo guardó algo dentro, sino que se aseguró de que nadie pudiera acceder sin conocer el truco exacto para desbloquearla. Después de varios intentos y ajustes minuciosos, el cerrajero logró mover el mecanismo interno. Hubo un chasquido sordo y la tapa del cofre se entreabrió ligeramente, lo suficiente para que supiera que finalmente estaba abierto. Sentí que mi respiración se detenía por un momento, como si hubiera cruzado un umbral invisible, uno del que ya no habría vuelta atrás. Con las manos temblorosas, levanté la tapa y miré el interior. Al principio me sorprendió encontrarlo forrado con una tela gruesa, casi como si lo hubieran acolchado para proteger su contenido. No había joyas ni documentos evidentes, nada que gritara un valor material inmediato. Lo que sí había eran papeles envejecidos, algunos doblados con precisión y otros arrugados por el paso del tiempo. Tomé el primero que vi, una hoja amarillenta con una caligrafía familiar. Era la letra de mi abuelo. Me llevó unos segundos asimilar lo que estaba leyendo, pero la primera frase me dejó sin aliento: a quien encuentre esto, quiero que sepa la verdad.
Seguí explorando el contenido del cofre y encontré más cartas, algunas de ellas escritas a mano, otras en hojas mecanografiadas. Junto a ellas, había recortes de periódico antiguos con titulares que mencionaban la quiebra de una empresa local. No entendía del todo la relación entre estos documentos hasta que encontré la fotografía que complementaba la mitad que había descubierto en el compartimento oculto. En la imagen completa, mi abuelo aparecía junto a dos hombres. Uno de ellos era el mismo que vi en la mitad de foto anterior, y el otro, el tercero, tenía el rostro medio desdibujado por el desgaste del papel, como si alguien hubiera intentado borrarlo intencionalmente. Mi abuelo tenía una expresión seria, su postura rígida, casi como si en el momento en que se tomó esa foto ya supiera que algo andaba mal. Volví a los documentos y comencé a leer fragmentos al azar, tratando de armar el rompecabezas. Las cartas estaban llenas de frustración, de enojo contenido, de palabras que describían una traición que mi abuelo sufrió en el pasado. Se mencionaban términos como fraude, despojo, engaño. Había frases subrayadas con fuerza, como si su desesperación hubiese quedado impresa en cada palabra. Una en particular se me quedó grabada: me robaron todo, pero no pudieron quitarme el recuerdo de lo que construí. Algún día alguien hará justicia. Los recortes de periódico hablaban de una empresa que había quebrado de manera repentina, una que, según las fechas, existió cuando mi abuelo aún era joven. Un nombre en particular aparecía con frecuencia, el de un hombre que, al parecer, había sido socio de mi abuelo en el negocio. No reconocí el apellido de inmediato, pero algo en mí me dijo que debía investigarlo más a fondo. Me costó asimilar toda esta información. Nunca en mi vida había escuchado hablar de esta historia. Nadie en mi familia la mencionó jamás. Mi madre, mi abuela, mis tíos, nadie había hecho referencia a una traición ni a una empresa que alguna vez perteneció a mi abuelo. Pero entonces recordé las palabras en la foto: no los perdones. Haz lo que yo no pude. Y por primera vez, entendí su significado. Mi abuelo no solo guardó este cofre como un recuerdo del pasado. Lo dejó como una advertencia. Como un legado. Y ahora me correspondía a mí decidir qué hacer con él. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde que abrí el cofre y desde entonces mi vida se ha convertido en una espiral de preguntas sin respuesta, de noches en vela revisando una y otra vez los documentos que encontré. Intentando darle sentido a todo lo que mi abuelo dejó atrás. Me he sumergido en una investigación que ha consumido mis pensamientos hasta el punto de afectar mi rutina diaria. He leído y releído las cartas, los recortes de periódico, las notas escritas con una caligrafía temblorosa pero decidida. Todo apunta a una misma historia: una traición, un fraude cometido en su contra, una empresa que una vez fue suya y que terminó en manos de alguien más. No puedo entender por qué nadie en mi familia ha hablado de esto antes. Intento recordar si en algún momento escuché alguna referencia a este negocio, si mi madre, mis tíos o mi abuela alguna vez mencionaron algo sobre lo que sucedió, pero no hay nada. Es como si esta parte de la historia de mi abuelo hubiese sido deliberadamente enterrada, como si su lucha hubiese sido borrada de la memoria familiar. Pero yo la he encontrado, y ahora no puedo simplemente ignorarla. Decidí que la única persona que podría darme alguna pista sobre lo que realmente ocurrió era mi madre. Me costó un par de días reunir el valor para preguntarle, porque sabía que una conversación como esta no sería fácil. Sabía que estaba a punto de abrir una herida que, quizás, llevaba demasiado tiempo cerrada. Esperé el momento adecuado. Fui a visitarla un domingo por la tarde, como solía hacer de vez en cuando. Pasamos un rato hablando de cosas triviales, la dejé contarme sobre su semana, sobre lo que había visto en la televisión, sobre el nuevo libro que estaba leyendo. La dejé relajarse, hacerme preguntas sobre mi trabajo, sobre cómo me iba en la vida. Fue solo después de un rato, cuando el ambiente se sintió lo suficientemente cómodo, que decidí mencionar el cofre. Le conté que lo había encontrado mientras limpiábamos la casa de los abuelos. Le hablé de la cerradura, de cómo lo llevé a un cerrajero para abrirlo, de los documentos que había en su interior. Mientras hablaba, observé su rostro en busca de alguna reacción, pero al principio solo mostró una expresión neutra, como si no estuviera segura de lo que debía sentir. Pero cuando mencioné la foto,
la foto completa con los 3 hombres, vi cómo su postura cambió sutilmente. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego suspiró y me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Con voz pausada me dijo que mi abuelo nunca quiso que nosotros, sus hijos y nietos, supiéramos sobre aquello. Me confesó que sí, que había escuchado esa historia muchas veces cuando era niña, pero que con los años dejó de hablarse en la familia, que se convirtió en un tema prohibido porque cada vez que se mencionaba, la tristeza y la rabia volvían a su padre, a mi abuelo, como si las heridas nunca hubieran sanado. Me contó que, cuando mi abuelo era joven, junto con 2 amigos de toda la vida, decidió abrir un negocio de producción de muebles. Me dijo que eran verdaderos artesanos, que hacían todo con sus propias manos, que cada pieza era única, que trabajaban con dedicación y orgullo. Me habló de cómo el negocio comenzó a crecer y cómo, en cierto punto, decidieron que necesitaban inversión para expandirse. Fue entonces cuando apareció el tercer hombre de la fotografía, alguien que, según mi madre, nunca fue realmente de confianza, pero que tenía contactos y dinero. Las cosas fueron bien durante un tiempo, hasta que, poco a poco, mi abuelo y su mejor amigo comenzaron a notar irregularidades en las cuentas. Cifras que no cuadraban, pagos que desaparecían, decisiones que se tomaban sin consultarles. Mi madre no sabe los detalles exactos, pero recuerda a su padre llegar a casa cada vez más preocupado, cada vez más tenso. Luego, un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. De la noche a la mañana, mi abuelo y su socio fueron sacados de la empresa. Según lo que ella recuerda, el tercer hombre movió influencias, manipuló documentos y los dejó sin derecho sobre el negocio. No había forma de pelearlo legalmente en aquel entonces. Los abogados costaban dinero que no tenían y el sistema estaba del lado del traidor. Fue un golpe devastador, no solo económico, sino también emocional. Después de aquello, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Intentó rehacer su vida, conseguir otros trabajos, pero el daño ya estaba hecho. Perdió algo más que una empresa, perdió la confianza, la esperanza. Mi madre dice que, con los años, la rabia se convirtió en un peso insoportable, en un resentimiento silencioso que lo acompañó hasta su muerte. Mientras escuchaba, comprendí que lo que encontré en el cofre no era solo un cúmulo de papeles viejos. Era un testimonio de su dolor, de su impotencia. Era su forma de asegurarse de que, en algún momento, alguien en la familia supiera la verdad. Le pregunté a mi madre si sabía qué pasó con ese hombre, si seguía vivo, si su familia aún tenía el negocio. Se quedó pensativa por un momento y luego me dijo que no sabía. Que nunca volvieron a hablar de él. Que, después de la traición, mi abuelo prohibió que su nombre se mencionara en la casa. Pero yo no podía dejarlo así. Con los nombres que había encontrado en los documentos, decidí investigar por mi cuenta. Pasé varias noches buscando información en Internet, escarbando en registros, conectando piezas. Y fue entonces cuando lo encontré. El apellido del hombre que traicionó a mi abuelo sigue vigente. Su familia aún maneja una empresa de muebles, una que con los años creció hasta convertirse en un emporio reconocido en la ciudad. Han construido un legado basado en lo que una vez fue de mi abuelo. No puedo ignorarlo. No después de todo lo que he descubierto. Ahora sé quiénes son. Ahora sé dónde están. Y por primera vez, entiendo que esto no es solo una historia del pasado. Esto sigue vivo. Esto aún no ha terminado. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde que encontré el cofre y cada día que pasa siento que estoy más inmerso en esta historia. Como si el destino hubiera decidido que yo fuera el encargado de abrir viejas heridas y revelar verdades que durante décadas permanecieron enterradas. No puedo apartar la sensación de que esto no es una simple coincidencia, de que mi abuelo dejó todo esto con una intención clara, esperando que alguien lo encontrara cuando él ya no estuviera. Y ahora que sé lo que sé, ahora que tengo nombres, fechas y pruebas, no puedo simplemente dar la vuelta y fingir que nada ha pasado. No después de descubrir que el hombre que lo traicionó, aquel cuyo nombre mi familia se esforzó por olvidar, construyó un imperio sobre las ruinas de lo que mi abuelo creó con sus propias manos. No podía seguir investigando desde la distancia. No podía quedarme sentado en mi casa,
revisando documentos viejos e indagando en artículos de Internet como si todo esto no tuviera un impacto real en mi vida. Necesitaba respuestas, necesitaba ver con mis propios ojos lo que había sucedido, necesitaba entender cómo una historia de injusticia del pasado seguía teniendo repercusiones en el presente. Fue entonces cuando tomé la decisión de viajar a la ciudad donde se encontraba la fábrica, a más de 300 kilómetros de donde vivo. Sabía que no sería un viaje sencillo, pero no me importaba. Pedí una semana de vacaciones en el trabajo y preparé todo lo necesario. Cuando llegué, la primera impresión que tuve fue de desconcierto. No sé qué esperaba encontrar exactamente, pero el lugar no tenía nada de especial a simple vista. Era una ciudad industrial, con calles llenas de negocios familiares y antiguas fábricas de ladrillo rojo que parecían haber estado allí desde siempre. Pregunté en algunos comercios sobre la empresa y todos parecían conocerla bien. Me dijeron que era una de las más grandes de la región, que había dado trabajo a cientos de personas durante años. Que su dueño original había sido un hombre de negocios astuto que supo cómo expandir su empresa hasta convertirla en un referente. Escuchar todo aquello me provocó una rabia contenida, porque sabía que nada de eso le pertenecía realmente a esa familia. No podía simplemente presentarme en la fábrica y exigir respuestas, así que tuve que buscar otra forma de acercarme. Después de varias horas en la ciudad, logré dar con un antiguo empleado, alguien que trabajó en la empresa durante más de 30 años y que se había jubilado recientemente. Contactarlo no fue fácil, pero después de un par de llamadas y de insistirle en que solo quería conocer más sobre la historia de la empresa, aceptó reunirse conmigo en una cafetería del centro. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y la piel curtida por los años. Tenía una mirada cansada, pero en cuanto le mostré la foto de mi abuelo y sus antiguos socios, su expresión cambió. No dijo nada al principio, simplemente la sostuvo entre sus manos, observándola con detenimiento, como si estuviera tratando de recordar algo que había querido olvidar. Finalmente, me miró y me preguntó con voz grave qué quería saber. Le dije la verdad, o al menos una versión de ella. Le expliqué que mi abuelo había sido uno de los fundadores originales de la empresa, que había sido traicionado y despojado de su trabajo y que había pasado el resto de su vida con la amargura de no haber podido recuperar lo que le habían arrebatado. Le pregunté si sabía algo de aquella historia, si había escuchado rumores o si podía confirmarme que el hombre que apareció después como dueño de la empresa realmente se había apropiado de todo de manera ilegítima. El hombre se quedó en silencio un largo rato antes de hablar. Luego, con un suspiro pesado, me dijo que esa historia no era nueva para él, que en su juventud había oído susurros sobre un antiguo pleito, sobre un fundador que desapareció de la empresa de un día para otro. Me contó que, con los años, muchas personas habían mencionado que la familia que ahora controlaba el negocio no siempre había sido tan poderosa como parecía. Que hubo un tiempo en el que no eran más que oportunistas con buenos contactos. Pero lo más inquietante vino después. Con un tono más bajo, como si temiera que alguien pudiera escucharnos, me dijo que no era la primera vez que alguien aparecía preguntando sobre la historia de la empresa. Me confesó que, a lo largo de los años, hubo personas que intentaron indagar en el pasado, pequeñas familias de artesanos que aseguraban que sus diseños habían sido robados. Antiguos empleados que juraban que la empresa había utilizado métodos poco éticos para eliminar la competencia. Y me dijo algo que me dejó helado. Ninguna de esas personas llegó demasiado lejos con su investigación. En algún punto, todas terminaron abandonando la pelea, algunas por miedo, otras porque simplemente desaparecieron del radar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró con una expresión seria y me dijo que, aunque nunca pudo confirmarlo, siempre existieron rumores de que la familia que ahora dirigía la empresa tenía influencias en la política local. Que habían hecho tratos con gente poderosa, que tenían los medios para asegurarse de que nadie los molestara. No sabía decirme si alguien había sido amenazado directamente, pero lo cierto era que todas las personas que intentaron desafiar la historia oficial de la empresa terminaron rindiéndose o alejándose. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un instante, pensé en todo lo que había hecho hasta ahora, en la cantidad de información que había encontrado, en las preguntas que había empezado a hacer. Me di cuenta de que, si lo que me decía era cierto,
entonces estaba a punto de meterme en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero en lugar de asustarme, en lugar de hacerme retroceder, aquella advertencia solo reforzó mi determinación. Mi abuelo no pudo pelear por lo que le arrebataron. Se quedó con la rabia y la impotencia hasta el final de sus días. Pero yo no soy él. No pienso detenerme. Ahora más que nunca, tengo claro que esto no es solo una historia del pasado. Es una herida abierta, una injusticia que sigue sin resolverse. Y yo pienso llevarla hasta el final. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que encontré el cofre y cada vez me resulta más evidente que esto ya no es solo una búsqueda de respuestas. Lo que comenzó como una simple curiosidad por desenterrar un capítulo desconocido de la historia de mi familia se ha convertido en algo mucho más grande. En una obsesión que consume mis pensamientos y que me ha llevado a enfrentarme a personas e instituciones con más poder del que jamás imaginé. La advertencia del antiguo empleado de la empresa sigue resonando en mi cabeza. No era la primera vez que alguien intentaba indagar en el pasado de esta familia y, según él, quienes lo habían intentado antes habían terminado rindiéndose o, en el peor de los casos, desapareciendo de la escena sin dejar rastro. No me considero alguien temerario por naturaleza, pero saber que otras personas han sido silenciadas solo ha hecho que mi determinación se fortalezca. Volví a casa con más preguntas que respuestas, con la sensación de que estaba entrando en territorio peligroso, pero también con una idea clara: si quería hacer algo. Si quería que esta historia llegara hasta sus últimas consecuencias, no podía hacerlo solo. Necesitaba una estrategia, necesitaba asesorarme, encontrar pruebas que fueran más allá de recortes de periódico y cartas de hace más de medio siglo. Fue entonces cuando decidí contactar a un abogado. No podía arriesgarme a contratar a alguien sin discreción, alguien que pudiera asustarse al ver en qué me estaba metiendo o, peor aún, alguien que tuviera lazos con la familia que controlaba la empresa. Busqué referencias, hice preguntas con cautela y, finalmente, a través de un primo lejano que vive en la misma ciudad donde está la fábrica, di con un abogado que tenía fama de ser meticuloso, persistente y, sobre todo, alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. La primera reunión con él fue más incómoda de lo que esperaba. No porque fuera grosero, sino porque, desde el primer momento, dejó claro que no iba a perder su tiempo si no le daba pruebas concretas. Me preguntó qué quería exactamente, si mi intención era presentar una demanda o si solo estaba buscando desenterrar la historia de mi abuelo por razones personales. Le expliqué que quería ambas cosas, que no solo deseaba conocer la verdad, sino también exponerla y, de ser posible, hacer que la familia que robó la empresa de mi abuelo pagara por lo que hicieron. El abogado se tomó un momento para revisar los documentos que le llevé. Pasó un buen rato leyendo las cartas de mi abuelo, analizando los recortes de periódico, revisando las notas mecanografiadas con un interés creciente. Me preguntó si tenía más pruebas, algo que pudiera sostenerse en un caso legal. Le expliqué que, hasta ahora, todo lo que tenía eran testimonios indirectos, documentos antiguos y una fotografía que demostraba que mi abuelo fue parte de la empresa en sus inicios. Me miró con expresión seria y me dijo que, aunque todo esto era interesante, legalmente hablando, no bastaba. Me explicó que el tiempo era mi mayor enemigo, que muchos de los delitos que podrían haberse cometido en el pasado ya estaban prescritos y que, si quería llevar esto a la justicia, debía encontrar un ángulo más sólido. Me habló de la posibilidad de buscar registros de patentes, derechos de propiedad intelectual o cualquier evidencia de que los diseños originales de mi abuelo seguían siendo utilizados sin reconocimiento ni compensación. Me dijo que, si lograba demostrar que la familia dueña de la empresa actual se benefició de su trabajo sin darle crédito, podría construir un caso por apropiación indebida. No sería un caso penal, sino civil, pero aún así, podría causarles problemas y forzarlos a pagar. Salí de aquella reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que mi búsqueda aún estaba lejos de su desenlace, que no bastaba con la historia que había descubierto, que necesitaba pruebas más contundentes. Pero por otro lado, por primera vez en meses, tenía una dirección clara. Sabía qué debía hacer a continuación. Pasé la siguiente semana sumergido en archivos, bibliotecas y registros municipales,
buscando cualquier evidencia que pudiera vincular a mi abuelo con la empresa que ahora operaba con otro nombre. Revisé viejas patentes, comparé diseños, traté de encontrar similitudes entre los muebles que fabricaban antes y los que la empresa vendía en la actualidad. Fue un trabajo arduo, frustrante, lleno de callejones sin salida, pero eventualmente encontré algo. En un archivo municipal, hallé referencias a ciertos diseños registrados en los años 60 bajo un nombre que no reconocí al principio. Investigando más a fondo, descubrí que ese nombre pertenecía al socio y amigo de mi abuelo, el otro hombre de la fotografía. La patente estaba vinculada a una serie de muebles artesanales con detalles específicos, diseños que, cuando los comparé con el catálogo actual de la empresa, descubrí que seguían siendo utilizados. Era una prueba. No definitiva, pero era algo. Tomé copias de todos los documentos y volví con el abogado. Esta vez, su actitud fue diferente. Me dijo que esto podía funcionar, que con más investigación podríamos construir un caso sólido. Me explicó que, aunque los derechos de propiedad intelectual también tienen un tiempo de vigencia, si lográbamos demostrar que los diseños originales de la empresa seguían siendo utilizados sin reconocimiento, podríamos demandar por apropiación indebida y exigir compensación. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mencionó otra posibilidad, hacer esto público. Me dijo que, más allá de la vía legal, una historia como esta, si se contaba de la manera adecuada, podría afectar la reputación de la empresa. Que si conseguíamos el interés de un periodista, alguien dispuesto a investigar y publicar la verdad, podríamos ejercer presión de otra manera. No me había planteado esa opción hasta ese momento, pero tenía sentido. La justicia no siempre viene en forma de tribunales y demandas. A veces, exponer la verdad ante los ojos del público es el castigo más efectivo. Las cosas han cambiado desde que encontré ese cofre. Al principio, solo quería respuestas. Ahora quiero justicia. Quiero que esta familia sienta, aunque sea un poco, la misma desesperación que sintió mi abuelo cuando le arrebataron todo. Quiero que sepan que alguien ha desempolvado la historia que intentaron enterrar. Y no pienso detenerme hasta que paguen por lo que hicieron. Actualización final. Ha pasado un año desde que encontré el cofre y desde que inicié este camino que, al principio, parecía solo una búsqueda de respuestas, pero que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, de una forma u otra, ya no soy la misma persona que comenzó esta historia con la simple curiosidad de entender lo que mi abuelo había ocultado durante tantos años. Lo que empezó como un hallazgo fortuito en el fondo de un armario se transformó en una cruzada para recuperar algo que jamás debió haber sido arrebatado. Un legado, una verdad, una dignidad que mi abuelo perdió a manos de hombres que solo vieron en él una oportunidad de enriquecerse sin escrúpulos. Pero la historia que creyeron enterrada por siempre ahora ha salido a la luz, y lo que antes fue un secreto olvidado en un viejo cofre de madera, ahora es una verdad imposible de ignorar. Desde mi última actualización, todo ha sucedido más rápido de lo que esperaba. Tras reunir las pruebas sobre los diseños de muebles que fueron robados y utilizados sin acreditación, el abogado me ayudó a preparar una demanda civil contra la empresa. Sabíamos que no sería fácil, que ellos tenían los recursos para alargar el proceso legal durante años si querían, pero eso no nos detuvo. La demanda se presentó en tribunales y, como era de esperarse, la familia dueña de la empresa respondió de inmediato con una estrategia de ataque. Intentaron desacreditarme, argumentaron que todo era una coincidencia, que los diseños de mi abuelo no podían considerarse propiedad intelectual después de tanto tiempo, que no existía ninguna prueba concreta de que él hubiese sido realmente el creador original. Dijeron que mi caso no tenía fundamento, que era solo un intento desesperado de obtener dinero. Pero no contaban con que yo ya había pensado en eso. Sabía que, si quería que esto tuviera impacto, no podía confiar únicamente en los tribunales. Así que, mientras la demanda seguía su curso, contacté con un periodista local. No fue difícil encontrar a alguien interesado en la historia, después de todo, era un escándalo en potencia. Una empresa que llevaba décadas enriqueciéndose con el trabajo de otros, una familia que construyó su reputación sobre una mentira, un hombre que murió sin haber recibido justicia.
Cuando le conté todo al periodista, cuando le mostré los documentos, las cartas, los recortes de periódico, cuando le hablé de mi abuelo y de cómo lo habían traicionado. Vi en su rostro el mismo sentimiento que me ha acompañado desde que descubrí la verdad, indignación. El artículo fue publicado una semana después y, desde ese momento, todo cambió. La historia se esparció rápidamente. Al principio, la empresa intentó minimizarla, pero la presión mediática creció más de lo que esperaban. Otros medios comenzaron a hablar del tema, personas que habían trabajado en la fábrica empezaron a contar sus propias experiencias, algunos incluso mencionaron historias similares, fraudes cometidos contra otros artesanos. Contratos abusivos, apropiación de ideas ajenas. Lo que empezó como la historia de mi abuelo se convirtió en algo mucho más grande. Fue entonces cuando la familia que dirige la empresa, la misma que pensó que podía silenciarme, que podía ridiculizarme en tribunales, se dio cuenta de que esto no iba a desaparecer con un simple comunicado de prensa. Intentaron negociar en privado, intentaron llegar a un acuerdo para que retirara la demanda y detuviera la difusión de la historia, pero para entonces ya no se trataba de dinero. No podían comprar mi silencio porque lo que buscaban nunca fue una compensación económica. Quería que el nombre de mi abuelo fuera reivindicado, quería que la verdad quedara expuesta, quería que todos supieran lo que realmente ocurrió. La presión fue demasiada. La empresa, que durante años se había mantenido intocable, comenzó a perder clientes, inversionistas, contratos con proveedores que no querían verse involucrados en un escándalo de esta magnitud. La imagen de la familia dueña se deterioró hasta el punto en que su reputación quedó arruinada, y cuando finalmente llegó el día en que nos enfrentamos en los tribunales, ya no tenían la misma arrogancia con la que comenzaron. El caso aún está en proceso, pero hay algo que ya sé con certeza, no ganaron esta vez. Puede que la justicia legal tome su tiempo, pero la justicia moral ya se ha hecho. No importa cuántos abogados contraten, cuántas estrategias usen para dilatar el proceso, porque el daño ya está hecho. Su nombre está manchado, su legado está en duda, y todo lo que creyeron haber construido sobre la mentira de mi abuelo ahora se tambalea. He pasado noches enteras pensando en él, en lo que habría sentido si hubiera podido ver todo esto. Me pregunto si se habría sentido aliviado, si le habría dado paz saber que, después de tantos años, alguien se preocupó por contar su historia, por devolverle la dignidad que le arrebataron. No sé si esta victoria, aunque parcial, sea suficiente para redimir todo lo que sufrió. Pero al menos ahora el mundo sabe la verdad. El cofre que encontré hace un año sigue en mi habitación, ahora vacío, pero más significativo que nunca. Ya no es un símbolo de dolor y rencor, sino de resistencia. Mi abuelo pudo haber perdido su empresa, pero su historia ha prevalecido. Y aunque él no pudo ver justicia en vida, su verdad sigue aquí, intacta, irrefutable, imposible de borrar.